está cerca de mí. Ya no encuentro salida, hoy contemplo la oscuridad de la soledad. Ya no encuentro el amigo y me siento perdido. Si tú no estás aquí y llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Ya no existen razones ni motivos para vivir si tú no estás aquí. Ya no existen momentos para expresar lo que siento si tu oído no está cerca de mí. Ya no encuentro salida, hoy contemplo la oscuridad de la soledad. Ya no encuentro el amigo y me siento perdido. Si tú no estás aquí y llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Hoy llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Para nosotros es un privilegio el poder compartir esta noche la palabra. Entonces, les dejo con compañía de mi esposita. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. De verdad que es un privilegio estar nuevamente con ustedes, ya que el Señor tiene una palabra especial para cada uno de nosotros y para cada uno de los que se encuentran ahí conectados con cada uno de nosotros. Principalmente queremos, pues yo creo que debemos ya de una vez retomar, no perder el tiempo, y entregamos este momento delante de la presencia del Señor.
Pues vamos a cerrar nuestros ojos y entregar este momento. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, queremos darte gracias, Padre, por el privilegio que tú nos das, Señor, porque tú eres bueno, santo y poderoso, Señor, porque tú nos regalas un día más de vida, Señor, porque cada día, Señor, nos llena de bendiciones, de promesas, Señor, porque nos has guardado una vez más, Señor, de todo virus, Señor, de todo lo que quiera tocar nuestras vidas, nuestra familia, Señor. Te damos gracias en esta noche por cada oyente, por cada hermano que está conectado, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Sí, los invito a mis hermanos para que abramos la palabra en Efesios 4, versículo 26 al 32. Entonces me confirman allá con un fuerte amén. Efesios 4, versículo 26 al 32. Y hoy vamos a ver un tema que se llama arregla las diferencias antes que salga el sol. Arregla las diferencias antes que salga el sol. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros hemos titulado esta charla Arregla la diferencia antes que salga el sol. Quiero retomar el versículo 26 que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice airaos, pero no pequéis. Vemos hoy en día que hay, en los hogares se presentan diferencias, ¿cierto? Y no solo en los hogares, en la sociedad. Vimos, digamos que en los últimos días todas estas manifestaciones, y entonces vivimos en una sociedad que se enoja con facilidad. Obviamente hay cosas que son injustas, entonces vamos a ver este tema del airarse, ¿sí? Entonces mi esposa va a dar la definición, ¿sí?, de qué es la ira, qué es el enojo y qué es la amargura. Pues digamos, aquí Dios nos habla de que dice airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nosotros estaba buscando en el diccionario como tal enojo, hay como una serie de, como llamémoslo como de niveles, por decirlo así, y el primero vendría a ser el enojo. El enojo es un estado emocional que varía en intensidad, varía desde una irritación hasta una furia e ira intensa. El segundo, digamos el enojo, dice que no es como lo más básico, que uno se puede enojar, sí, pero la idea es uno no continuar ahí avanzando en esos niveles. Ya ahí vendría a ser la ira. La ira significa sentimiento de enfado muy grande y violento. Es una emoción compuesta por conjunto de sentimientos negativos que pueden conllevar a actos violentos. Si nos damos cuenta, el enojo es una emoción, algo que puede variar en intensidad. El enojo ya es algo mucho más grande. La ira es más grande, es un sentimiento de enfado mucho más grande. Pero el tercero es el que viene a marcar, si nosotros no cortamos de raíz en el enojo, la ira va a llevar a una amargura. Y el significado de amargura dice que es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza. Este viene del griego del Nuevo Testamento, es amargura, palabra que significa punzar. La amargura es algo fuerte y pesado
que punza hasta lo más profundo de nuestro corazón. Esta amargura nos lleva hasta de una vez el no perdonar. Eso es como de pronto los significados y como los niveles que nosotros podemos avanzar o dejar avanzar si nosotros no cortamos desde el enojo. Por eso es importante arreglar las diferencias antes de que salga el sol. ¿Qué quiere decir esto? Vemos muchas parejas, ¿cierto?, que pelean o hay parejas que pelean y no arreglan las cosas de inmediato, ¿sí? A veces dejan que pasen 2, 3, 4, 5 días. Dicen, no, es que yo lo voy a castigar con el látigo de la indiferencia, es que vas a ver lo que es, ¿cierto? Pero no, la palabra dice, airaos, pero no pequéis. En otra versión dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle. Dese cuenta cómo el enojo, la ira nos puede controlar nuestras vidas, ¿sí? Y no solamente el enojo, entonces dejamos que avance y ya no solamente se convierte en enojo, sino que se convierte en ira y después se convierte en ¿qué? En amargura. O sea que dejamos avanzar las cosas, no cortamos de raíz. Entonces es importante arreglar las diferencias, ¿sí? Entonces una pareja debería arreglar, lo lógico sería que antes de acostarse a dormir, sí hay diferencias, hubo diferencias en el día, ¿cierto? Pero antes de dormir, antes de acostarse, arreglar esas diferencias, pero no, a veces prefieren, cada uno dice, no, entonces yo me voy a dormir a la sala, o yo no le dirijo la palabra, y no se arreglan esas diferencias, o con los hijos, ¿cierto? Entonces no, es que como yo soy el papá, entonces tenemos ese orgullo, ¿sí? Y no arreglamos las diferencias. Dese cuenta que dice, no deje que el enojo los controle. ¿Qué controla mi vida? ¿Yo controlo el enojo o el enojo y la ira me controlan a mí? Y dice, y no permita que el sol se ponga mientras sigan enojados. O sea, no permita que el sol salga mientras sigan enojados. Digamos aquí para aportar algo, el apóstol Pablo nos enseña que el enojarnos no estaríamos pecando. Ya que muchas veces sí nos enojamos y es algo como, por decirlo así, como naturalmente que tiende uno a enojarse por cosas injustas, porque nos molesta algo, entonces puede llegar el enojo. Lo que nos hace pecar es si llegamos a la ira, es cuando dejamos pasar el tiempo. Y como decía mi esposo, no solamente en las parejas, sino muchas veces entre hermanos, entre padres e hijos, aún hermanos de la misma iglesia, porque me miró feo, porque me dijo una palabra fea, nosotros no aclaramos las situaciones y dejamos avanzar. Es como esa bola de nieve que empezó pequeña y como no alcanzamos o no la quitamos a tiempo, eso se va agrandando y se va formando, ya son conflictos y aún así la falta de perdón, odios, resentimientos, puede llegar esta situación. Bueno, pero ¿cómo se manifiesta esta ira? Hay 3 formas de que nos hablan de cómo se manifiesta esta ira. La primera, hablamos de la negación, es decir, es una ira reprimida. ¿Qué quiere decir esto? Usted le preguntan, ¿está de mal genio? No, ¿cierto? Entonces dice, no, está reprimiendo la ira. Y dice, no, es que yo no estoy de mal genio, pero las actitudes demuestran otra cosa. Es como esa olla a presión, ¿cierto? Que se pone y entonces le echa a usted las verduras, le echa los ingredientes, ¿cierto? Y le va echando cosas. Pero si usted le echa muchas cosas, ¿sí? Y la tapa y la deja ahí hirviendo, ese fuego, ¿cierto? Y lo deja más del tiempo. Primero, si lo deja más del tiempo, pues puede explotar esa olla, o si la rebosa, porque digamos que tiene que tener una medida, las personas, los que cocinamos sabemos eso, ¿cierto? Que tiene que haber una medida exacta para ese tipo de cosas. Mi esposa se ríe, yo no sé por qué, pero pues bueno, gloria a Dios. Pero si, digamos que esos ingredientes, esos ingredientes es lo que nosotros le vamos echando a esa olla, entonces es una negación. Y dice, no, yo no me enojo. Pero entonces esa persona que no lo manifiesta, pero va guardando las cosas en su corazón, va guardando, va acumulando, y llega un día que explota como esa olla a presión. La segunda es la ira expresa, es la que entonces usted se pone de mal genio y usted verbalmente lo dice todo, ¿sí? No necesitan preguntarle si está enojado o no, o también por las conductas y el comportamiento, ¿cierto? Dice, uy, no, pero es que me miró mejor dicho, ¿sí? Pero eso no pasa aquí en la iglesia, ¿cierto? Ni los hermanos que están allá en la transmisión, ¿cierto?
No le dice, no, hermana, no le dice a la esposa, no, 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 yo no me enojo, no, no, no. Y entonces, no, no se vaya a ir, no se vaya a ir, no, no vaya a apagar el celular, no, 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 eso no pasa allá, ¿cierto? Pero es eso, es esa mirada, o si no tira la puerta, o llora, o grita. Sí, hay gente que llora de la piedra, ¿cierto? De la ira, del enojo, ¿sí? De la amargura, y entonces empieza a llorar. Y el otro le dice, no, no llore, usted no puede llorar, usted llora por todo. Y entonces le dice la otra persona, sí, no, pero es que yo soy así. Y entonces empieza eso a crecer. Esa es la ira expresa, ¿cierto? Y la tercera es la ira liberada, que es la que se deja ir. Y esa debería ser la ira adecuada, es la que se maneja de la forma adecuada, ¿sí? Pero en nuestras fuerzas nosotros no podemos manejar las cosas, ¿cierto? Debemos acudir a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Sí? Nosotros conocemos de personas, de varias personas, personajes de la palabra, ¿cierto? Una de ellas fue Moisés, ¿cierto? Que él se enojó vio que estaban peleando, dos egipcios estaban peleando, ¿cierto? Y él se metió a separarlos, o dos israelitas, y él se metió a separarlos y ¿qué? Y entonces mató a uno, ¿sí? Por su ira, ¿cierto? Pero la palabra dice que era el hombre más manso de la tierra. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo así si mata a una persona, ¿cierto? Realmente Moisés toda su vida estuvo luchando con la ira, y lo vamos a ver más adelante. Estuvo luchando con ese sentimiento, con esa emoción, pero no quiere decir que porque tuviera eso, Dios no lo iba a usar, ¿cierto? Él tenía su carácter, ¿cierto? Pero Dios lo usó. A Pedro, que también era una persona de carácter, ¿sí? De ira, pero Dios lo usó. Entonces Dios lo que quiero dar a entender es que Dios nos puede moldear ese carácter, esa ira. Eso es lo que el Señor quiere, ¿sí? Él no escoge hombres perfectos, Él escoge hombres como nosotros imperfectos para moldearnos, para enseñarnos por medio de su palabra. Es la palabra la que nos moldea, ¿sí? Entonces nosotros a veces criticamos al hermano o a la hermana porque es de mal genio, o al hermano porque es del mal genio, o al chico, al joven que está pasando por una etapa difícil, y lo empezamos a criticar, pero lo que no entendemos es que Dios tiene un propósito, así como lo tuvo con Moisés, así como lo tuvo con David, con Pedro, con Pablo, con todos estos hombres de Dios. Mi hermana y mi hermano, usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, y Dios quiere moldear tu carácter. Dios quiere enseñarnos en esta noche cómo podemos arreglar las diferencias antes de que salga el sol. Entonces, ¿qué pasa si nos enojamos y dejamos pasar el tiempo? ¿Qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de dejar que entre la ira? Entonces vamos a ver 5 consecuencias o 5 cosas que pueden pasar. La primera es que pecamos, ¿cierto? Esa es la número 1. Cuando entra la ira, cuando entra el enojo, cuando entra la amargura, es que pecamos. Y eso lo encontramos en el versículo 26, que dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero mire lo que dice el versículo 27 que nos llama la atención. Dice, ni deis lugar al diablo. Uy, no, yo soy cristiano, ¿cómo así que yo le voy a dar lugar al diablo? ¿Sí? Si en nuestra familia, nosotros somos 4 en la familia, ¿sí? Mi esposa y mis 2 hijas y yo. Y entonces, no, hermano, pues nosotros tenemos una silla de 4 y ¿cómo que así que le vamos a acomodar un lugar al diablo, ahí una quinta silla? ¿Sí? Tal vez físicamente no lo hagamos, ¿sí? Pero con nuestras actitudes, dice la palabra, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros le damos lugar al diablo, ¿sí? Con nuestro enojo, con nuestra ira, con nuestra amargura, ¿sí? Hermano que me está viendo, que nos está viendo, hermana, ¿cuántas veces usted le da lugar al diablo con ese enojo? ¿Sí? Y usted viene a la iglesia y venimos a la iglesia y oramos y alzamos las manos y cantamos, gloria a Dios, aleluya. Pero le damos ese lugar al diablo, y entonces el diablo está ahí también bailando o danzando, ¿sí? Y gloria a Dios, y entonces el diablo, usted danza y el diablo ahí al lado, uy, sí, dancemos, y le estamos dando lugar al diablo, ¿sí? Porque es que no se trata, digamos, de lo externo, sino de lo interno, y que es lo difícil cambiar. Para Moisés fue difícil cambiar eso, ¿sí? Para David, para Pedro, para Pablo, pero no fue imposible. Entonces no debemos pecar. Quiero que vayamos a la palabra, a Génesis 27, 41, 45, y vamos a ver el ejemplo, Génesis, de
de una persona que le dio lugar al diablo, ¿cierto? Génesis 27 del 41 al 45. ¿Sí? Amén. Dice, esta es la historia de quién, de Esaú y Jacob. Recuerde que Jacob fue el que le robó la ¿qué? La primogenitura a Esaú, se hizo pasar por él. Entonces se puso unas pieles, ¿cierto? Y entonces se fue donde su padre, ¿cierto? Donde Isaac, y le robó la primogenitura. Entonces, claro, pues estaba de imagen. Entonces vamos a leer la palabra. Entonces les recuerdo, Génesis 27, el versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque será privada de vosotros, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Miren la historia, la tristeza de una mamá, aunque ella tuvo la culpa, ¿cierto? Porque ella consintió y le ayudó a Jacob, ¿sí? Pero ella dijo, voy a perder a mis dos hijos en un día, ¿sí? Pero miren que Esaú dejó entrar el enojo, porque él se sentía traicionado, ¿sí? Se sentía traicionado no solamente por su hermano, sino también por su mamá y por su papá de alguna otra forma, por su familia. Y él entró a dejar ¿qué? Lugar al diablo, le dio un lugar, le dijo venga para acá, ¿cierto? Y entró, dice que no dejemos entrar el pecado, y lo aborreció, dice el versículo 41, ¿sí? Y lo aborreció Esaú Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, ¿dónde entró primero la amargura, el enojo? En su corazón. Llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Mire lo que se atreve a decir este varón, yo mataré a mi hermano. Y era un hermano de sangre. Y hoy en día dice, no, pero es que eso hoy no pasa en día. Hermana, déjeme decirle que desafortunadamente pasan en las familias, ¿sí? Y es triste saber que un hermano de sangre tenga esos sentimientos. Igual pasó con Caín y Abel, porque la ofrenda fue mejor. Entonces vinieron las envidias, el enojo, y él lo mató. Aquí no se pudo matar porque hubo una prevención de alguna otra forma de la mamá. Pero había algo en su corazón. Entonces déjeme decirle que eso es lo que no queremos, que lleguemos hasta ese extremo, que entre el enojo, la ira y la amargura. Puede que usted diga, no, pero es que yo no he matado a nadie. Pero ¿cómo está usted en su corazón? Todos los días entonces dicen, no, pero es que con esa cara de puño, con esa amargura, ¿sí? Pues porque hay algo que hay que arreglar y eso es lo que debemos examinar. Dice el versículo 42, y fueron dichas a Rebeca las palabras que Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. O sea, hay un consuelo. Qué belleza de hermano, ¿no? Él se consuela con matarlo, pero pues ella sabía lo que iba a pasar. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán. O sea, tiene que ir donde el tío, vaya, escóndase donde su tío, y entonces mire lo que pasa y lo que puede pasar con la ira, porque ella sabía por qué hacía eso. Dice, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Perdón, el versículo 44. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, o sea, hasta que el enojo baje. Ella en medio de todo era una mujer sabia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa con el enojo. No sé si quieres decir algo ahí. No, precisamente en el versículo 44, ahí es donde nos damos cuenta cómo pueden llegar como esos niveles, ¿no?
porque dice, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Digamos, deje que le pase el enojo. Es como, por eso lo que decíamos iniciando, que dice que no deje caer el sol sobre vuestro enojo. O sea, deje que se apacigüe, deje que se calme, porque sabemos que el enojarnos puede ser que no lleguemos a estar pecando. Pero ¿qué pasó aquí en este caso? Dice que hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de ella, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Primero llegó el enojo al corazón de Esaú, y de ahí pasó a una ira. De ahí el solo hecho de llegar a pensar en matar a su hermano, ya llegó también a una amargura, porque la amargura es cuando ya hay una raíz, ya llega al corazón, y cuando vienen malos pensamientos. Ahí en este ejemplo de la palabra nos están mostrando cuáles son esos niveles que puede llegar el humano si no cortamos a tiempo, si no perdonamos a tiempo, si no arreglamos antes de que, como dice la palabra, que caiga el sol, antes de que amanezca, poder arreglar las cosas con nuestro hermano o con las personas que tengamos con el enojo o con quien tuvimos el inconveniente. Es importante arreglarlo en el momento para que no se siga extendiendo y pueda llegar a mayores la situación. En este caso, pensar en matar al hermano. Si miramos en Génesis con lo de Caín y Abel, ahí nos damos cuenta que Caín sí logró su objetivo. Él de pronto no lo declaró ni nada, sino él lo consintió en sus pensamientos, y fue cuando Abel lo llevó al campo y lo mató. Ahí consintió y llegó la amargura a su corazón. ¿Por qué? Porque se llenó tanto de resentimiento, se llenó de tanto de dolor, se llenó de, como dice el pastor, de ronchas, y no arregló las cosas con su hermano. Y si nos damos cuenta en la palabra, Abel no tenía nada que ver. Es porque a Dios le plació, le agradó más cómo le dio la ofrenda a Abel, más como Dios ve el corazón, vio que en Caín no había algo en su corazón apropiado. Amén. Entonces ese es el primer punto, si no arreglamos las diferencias antes de que salga el sol. El segundo punto es que nos lleva a la ira o a la amargura, y eso lo podemos ver en Hebreos 12:15. Hebreos, hermanos, para los que nos están viendo, Hebreos 12, capítulo 12, versículo 15. Amén. Hebreos 12:15, dice la palabra: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Miren que ahí la palabra nos enseña que no dejemos brotar esa raíz de amargura. Si miramos, ¿qué nos lleva? Vuelvo y recalco, la ira nos lleva a esa amargura. Ahí nosotros lo que hacemos es contaminarnos, nos contaminamos nosotros, primeramente nuestro corazón, de ahí contaminamos a los que nos rodean. ¿Por qué razón? Hablemos el ejemplo del hogar. Si nosotros estamos enojados como pareja, resulta que estamos contaminando a nuestros hijos. Y resulta que ellos van a tomar las actitudes en contra o de los padres, o miremoslo así, si de pronto tenemos algo en contra de nuestros hermanos o con alguna persona, ellos se van a dar cuenta, y resulta que ellos toman actitudes de pronto de odio, como que de hablar mal de esa persona, y uno dice, pero si ustedes no tienen nada que ver en esa situación, ¿por qué tienen esas actitudes? Es porque nosotros como padres o como personas que de autoridad estamos transmitiendo, estamos contaminando a esos niños, a esas personas, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Entonces esa amargura llega en ellos, y muchas veces hasta en el rostro se le nota a uno cuando uno está enojado, tiene con las personas, con los vecinos. Entonces llega esa amargura.
Dentro de la amargura hay unas consecuencias, esas consecuencias que nos pueden llevar a una falta de perdón, llevan al odio, lleva a una muerte espiritual. Esto nos lleva a una pérdida de visión de la vida, a una pérdida del propósito y perdemos nuestra fe. Esa amargura es la suma de, o sea, es la acumulación de muchas cosas, es de heridas, de resentimiento, de falta de perdón, lleva y se acumula todo, donde ya no podemos creer en las demás personas. Entonces, por esa razón, ya como que no nos importa lo que llegue a pasar. También esto nos lleva a tener, se pierde la paz total. Y esto también lleva a tener, al no saber perdonar, al no pedir perdón, eso nos lleva a enfermarnos. Muchas personas, cuando han dejado brotar raíces de amargura, vienen enfermedades, viene locura, y uno empieza a indagar, y es por qué razón, porque no se llenó tanto, se recargó tanto su corazón de odio, de porque lo rechazaron, porque tuvo cosas en la sociedad, con la familia, con los padres, con los hermanos, y todo se lo guardó, mas no aún con Dios, porque son resentidos también con Dios, porque le echan toda la culpa a Dios de lo que le pasa a cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que contamina tanto la amargura. La ira también, ¿qué es lo que hace? En estas dos cosas, en la ira aumenta lo que es una estrés, se acelera el sistema cardíaco, se enferma en la tensión, digamos, eso es por niveles, hablándolo así también, si hablamos de los niveles del enojo, de la ira, de la amargura. Por decir, la ira es como en el momento como que me da enojo, como que se me aceleró la respiración y ya. La ira ya llega mucho más avanzado porque ya hay problemas cardiovasculares, ya hay enfermos del corazón, y en la amargura lo más triste es que ya no se enferma físicamente, sino se enferma el alma y el espíritu, porque ya es como si ya no quisieran nada, o sea, pasan por la vida sin importarles absolutamente nada. Llama la atención que estas consecuencias del enojo, la ira y la amargura, ¿sí?, no son solamente espirituales, sino son también físicas. Dese cuenta que mi esposa hablaba de cosas que pasan, entonces se acelera el ritmo cardíaco, ¿cierto? Y vienen enfermedades. Muchas veces las personas dicen, no, es que tengo artritis o me duelen los huesos. Y eso. Muchas de esas enfermedades de los huesos es ¿por qué? Por la amargura, ¿cierto? Y eso es bíblico. Démonos cuenta que cuando David, el salmista, le dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué había en David? Amargura, ¿sí? Más cuando confesé todo, se volvió todo en qué. Dice que mi sequedad se volvió en verdor de verano. Entonces, dése cuenta que ese enojo, esa ira trae algo físico. Algo que también me llama, dice que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es increíble que eso es una alerta, o sea, que mi ira, mi enojo sea un impedimento para que yo alcance la gracia de Dios. Todos queremos tener ¿qué? La gracia de Dios, ¿cierto? Entonces dése cuenta que cuando usted camina, cuando usted está en un lado, dice, no, es que esa persona es diferente, ¿sí? Y esa persona ¿qué tiene? Tiene la gracia de Dios, pero la ira, el enojo, la amargura le impiden o nos impide alcanzar la gracia de Dios. Y también dice que es un estorbo. Entonces no permitamos que eso estorbe nuestra comunión con el Señor. No permitamos que eso estorbe la comunión con nuestros hermanos o hermanas, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres. Entonces ahí es donde debemos examinar. Entonces, número 1 dijimos que era que pecamos. Número 2, que nos lleva a la ira y a la amargura. Número 3, dice que contaminamos a los que nos rodean, y está ahí en el mismo versículo, en el mismo capítulo de Hebreos 12:15, dice, y por ella muchos sean contaminados. El ejemplo que daba mi esposa. Entonces hay una diferencia o hay alguna pelea entre dos personas y involucramos a los demás,
¿cierto? Y entonces, ¿qué es? Se empieza a contaminar. Volvamos a Efesios 4, 29. Dice la palabra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero no solamente dice que no salga palabras corrompidas, sino dice que la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Y por qué dice esto? Porque es necesario, cuando usted está enojado, cuando usted está con ira, usted empieza a lanzar palabras y dice: mire, es que peleé, y es que usted no entiende, y mire, es cómo es esa señora, y empieza usted a hablar mal, y entonces empieza a contaminar, ¿cierto? Y dice que no debemos dejarnos contaminar. Y entonces usted empieza a contaminar, no solamente había una discusión, ¿sí?, con la pareja o con la vecina o con el hermano de la iglesia, ¿sí?, no había ninguna, sino que había usted empieza a contaminar a los otros. ¿Con qué? ¿Con palabras de edificación? No, usted no está edificando, usted está diciéndole cosas que no edifican. No, es que mire, y entonces ya señala a la hermana o señala al hermano, y entonces ya se vuelve eso una bola de nieve, y entonces dice: ay no, entonces ya reconocen al hermano, a la hermana, o el vecino reconoce y dice: mire, uy, allá va la vecina, sí, es que me dijeron que era una señora de esta forma, de este carácter, y que se enojaba, y entonces uno le va a pedir que le pague, y entonces ya no le paga, ¿cierto? Entonces ya hay una referencia. ¿Y usted qué está? ¿Estamos edificando? No, estamos destruyendo. Entonces que nuestras palabras, ¿sí?, sean de bendición, ¿sí?, no contaminar. Digamos que se pierde la fe, ¿cierto? Se pierde, digamos que perdemos el rumbo, perdemos el norte. Entonces que nuestras palabras sean para edificar, ¿sí? Ese es el llamado. No dejarnos contaminar. El cuarto punto, ¿sí?, es el maltrato físico o verbal, cuando no arreglamos las diferencias antes de que salga el sol. Se puede presentar el maltrato físico o verbal. Si nos damos cuenta, cuando no controlamos nuestra lengua o no controlamos nuestro enojo, nuestra ira, si nos damos cuenta, en las peleas, sea cual sean las peleas, sean de pareja, sean en la calle, sean entre hermanos, cuando vienen las peleas, discusiones, viene la gritería, viene la maledicencia, ahí vienen muchas veces a agredirse físicamente o verbalmente, es que insultos, donde vienen a sacarse, como dicen, los trapitos al sol. Digamos, aquí podemos ver un ejemplo en la palabra que se encuentra en Números 22, 27. Dice la palabra, desde el 26 lo vamos a leer, desde Números 22, desde el 26 al 27. Dice la palabra: y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaán, y Balaán se enojó y azotó al asna con un palo. Leemos el 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaán: ¿Qué te he hecho que me has azotado 3 veces? Estas tres veces. Versículo 29. Y Balaán respondió al asna: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Miren cómo este ejemplo, como tan, uno dice, pero ¿cómo es posible que el enojo de una persona vaya a llegar a agredir a un animal, algo indefenso? ¿Por qué? Porque se enojó, me dio como que el antojo. Y muchas veces, pues pongamos un ejemplo, cuando una persona se enoja, lo que decía anteriormente mi esposo, cogen a patadas las puertas, cogen a patadas, el marido coge a patadas la esposa estoy enojada, entonces cojo y golpes a mi marido o a mis hijos, o en este caso, Balaam, que cogió a golpes, cogió a un asna, hasta tal punto que el asna le responde: ¿por qué me golpeas? Y antes
dentro de su mismo enojo le decía a Balaam, no, es que si yo tuviera una espada, te mataría. Muchas personas en la calle también vemos cómo cogen a los animales, los cogen a patadas, los cogen a golpes, los matan. Si lo hacen con un animal, muchas veces lo hacen con un humano. Si vemos ahorita, yo creo que lo de la pandemia, muchas personas en los hogares, en el encierro, que porque el hombre estaba enojado, no tenía trabajo o de pronto estaba acostumbrado a estar en la calle y el estar en el encierro, me enojé, cogía golpes a mi esposa, cogí golpes a mis hijos o lo que se me atravesara y llegaban los golpes, o viceversa, la mujer al marido y a los hijos. Si vemos unas estadísticas en los noticieros, vieron que se había aumentado la violencia en los hogares contra las mujeres, contra los niños. Entonces es cuando permitimos, cuando hay raíces de amargura en nuestro corazón, cómo los exteriorizan y los exteriorizan mal. ¿Por qué razón? Porque no, primeramente hay uno que es por desconocimiento hacia Dios. Y el segundo, muchas veces puede haber el conocimiento de Dios, pero porque realmente no ha habido un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Entonces, dése cuenta que ese maltrato físico o verbal, ¿sí?, le causamos daño ¿a quiénes? Sobre todo a los seres que más amamos, a los seres más cercanos, ¿sí? Entonces debemos ver que, digamos que debemos cuidarnos de eso, ¿sí? Debemos examinarnos y mirar que no estemos fallando en eso, porque a veces herimos a las personas que más amamos, ¿sí? Y no debería ser así. Si yo tengo una familia es para protegerla, ¿sí? Dese cuenta, decía mi esposa ahorita en la cuarentena, ¿sí?, ¿cuántos padres tenemos que educar a nuestros hijos? Pero ¿de qué forma los estamos educando? ¿Les estamos ayudando con las tareas de la forma adecuada o nos airamos, nos enojamos y entra la amargura? ¿Lo hacemos de la forma correcta como debería ser? Y el hijo está ya preguntando, está diciéndole allá, ¿sí ve papi? ¿Sí ve mami? ¿Sí? Entonces debemos ser muy pacientes, ¿sí?, y no dejar que venga la ira, el enojo, ¿sí? Yo sé que como padres estamos ocupados, tenemos responsabilidades, pero nuestra principal responsabilidad son nuestros hijos. Y esta cuarentena hemos debido aprovecharla para aceptar, para compartir con ellos. Entonces, número 1, hablamos de que no debemos pecar. Número 2, de que nos lleva la ira o la amargura. Número 3, que contaminamos a los que nos rodean. Número 4, el maltrato físico y verbal. Y vamos a entrar al número 5. Dice que entra el orgullo, el cual impide perdonar. No se acepta que se cometió el error. Vamos a verlo en números 20 del 8 al 13. Amén. Dice la palabra. Números 20, versículo 8 al 13. Voy a remitirme al 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará sus aguas, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Miren cómo Moisés tenía un llamado, ¿sí? ¿Y qué le dice el Señor? Le dice en el versículo 10, y reunieron a Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, en el versículo 8, le dice el Señor, toma la vara y reúne a la congregación, tú de Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. Él le dijo, háblele a la roca, háblele a la peña,
¿cierto? ¿Y Moisés qué hizo? En el versículo 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Dios le dijo que le hablara, no que la golpeara. Más atrás sí le dice que la golpee, pero en esta ocasión le da una indicación puntual, le dice, háblele a la peña, ¿sí? Y él se desprendió de Dios, ¿sí? Entonces su orgullo, entró el orgullo y él dijo, voy ahora a golpear la roca, ¿sí? ¿Y salió agua? Sí, dése cuenta que el propósito salió agua, ¿cierto? Pero dése cuenta que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por desobediencia. Pero dése cuenta que Moisés no hizo quedar mal a, Dios no hizo quedar mal a Moisés. Le dijo, no, es que no va a salir ahora agua. ¿Y usted por qué la golpeó? No, no le dijo nada. Ellos tomaron del agua, bueno, dice que fue el agua de las rencillas, ¿sí? Que eso es lo que trae el enojo, la ira, la amargura, rencillas. Pero no pudo entrar este varón a la tierra prometida. Y si leemos la palabra, dice que él lo deseaba y le dijo y le rogó a Dios. Y el Señor le dijo, no sigas más con eso, no vas a entrar. No sigas más con eso, no vas a entrar a esa tierra que yo te he prometido. Ya no vas a entrar. Entonces, dése cuenta cómo el orgullo nos lleva a desviarnos. O sea, al no arreglar las diferencias antes de que salga el sol. Si Moisés hubiera arreglado su corazón antes, créame que él hubiera hecho caso y él hubiera hablado a la roca. Ahí en esta parte de lo del orgullo, si nosotros lo miramos a nuestras vidas, ¿qué es lo que nos impide pedir perdón? ¿O qué nos impide admitir que nos equivocamos? Desafortunadamente es el orgullo. El orgullo, perdónenme la expresión, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque por muchas veces por el orgullo se han perdido familias, se han perdido hermanos, trae división, traen conflictos. ¿Por qué? Porque en el orgullo digo, no, es que cuando yo no admito que cometí el error, ¿qué pasa? Entonces digo, yo no fui, le echamos la culpa a los demás, le echo la culpa, si fuéramos entre nosotros como pareja, ¿qué va a pasar? Le voy a echarle la culpa todo a mi esposo y yo no voy a admitir que fui la que me equivoqué. O así me hubiese equivocado, yo no le voy a decir, ay, perdóneme, amor, porque es que me equivoqué, la embarré, discúlpeme. No, muchas veces el orgullo es lo que nos limita y lo que no nos deja realmente poder avanzar. Bueno, vamos a ver rápidamente porque ya el tiempo se nos está acabando. Entonces vamos a ver qué hacer para manejar la ira. Tenemos 5 puntos, los vamos a ver rápidamente. Entonces, ¿qué hacer para manejar la ira? Y eso lo vamos a ver en el Salmo 4:4, donde nos dice qué hacer para manejar la ira. Dice la palabra en el Salmo 4:4, dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestros corazones estando en vuestra cama y callad. Si nos damos cuenta, cuando inicia este versículo dice temblad, no es que nosotros tengamos miedo del momento ni nada de eso, sino que el temblad es como un actuar, es como tener un movimiento rápido. Si vemos un temblor es algo en cuestión de segundos, pero digamos acá lo que Dios nos está enseñando es que actuemos rápido para solucionar el conflicto, solucionar ese enojo, para que no sigamos avanzando. ¿Para qué? Para que no vayamos a ese enojo, que es lo que nos está haciendo pecar, lo que nos está haciendo equivocarnos, y realmente el equivocarnos o el pecar es lo que realmente no le agrada a Dios. El segundo punto vendría a ser el meditad. Dice la palabra que meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. En la palabra que en Efesios dice que no dejemos caer el sol sobre vuestro enojo en el momento de irnos a dormir. Cuando dice meditar es que pensemos, reflexionemos, nos autoexaminemos qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo equivocadamente, para así mismo poder arreglar la situación antes de que amanezca con la persona que tuvimos el desacuerdo. Y el tercero dice callad. Dice la palabra, meditad en vuestro corazón, meditad en vuestra cama y callad. ¿Cuántas veces aquí nos enseña es que tenemos es que guardar silencio en el momento? Y
¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros empezamos a enojarnos, empezamos la discusión y en lugar de nosotros callarnos resultamos es hablando de más, y ahí es cuando nosotros nos agredimos verbalmente, donde nos llegamos a insultos, donde llegamos a decir palabras que realmente ofenden a la otra persona, que después de que digamos una palabra ya no podemos reversarla, si digamos perdóneme, excúseme, mejor dicho, muchas veces herimos a la persona que más amamos y resulta que después así le pidamos perdón con regalos, con lo que sea, no se va a arreglar. Por eso es importante callar en el momento y saber en qué momento uno puede hablar, en qué momento uno puede resolucionar las cosas. Así como dice, buscar el momento para hablar y arreglar la situación o los problemas que se tengan con la persona que se haya tenido. Amén. Entonces miren qué son. ¿Qué hacer para manejar la ira? Número 1, aprender a actuar. Número 2, meditar. Número 3, callar en el momento. Número 4, es imposible airarse sin pecar. ¿Sí? Y eso lo vemos en Marcos capítulo 11, versículo 15 al 18. Dice la palabra: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Amén. Entonces dése cuenta que aquí dirán: ay no, pero es que el Señor Jesús se enojó. Sí, Él se enojó, pero sin airarse. ¿Por qué? Porque en el versículo, dése cuenta, sí, dice que comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas, ¿cierto?, de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie se atravesase el templo llevando utensilio alguno. Él puso orden, pero dése cuenta que dice: y les enseñaba, o sea, Él les estaba enseñando, ¿sí? Mi casa será casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladronas. Él se airó, pero les estaba dando una lección, les estaba enseñando. Y dice, créanme que si Él se hubiera enojado, no le estarían oyendo. Pero dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿De qué estaba admirado el pueblo? De su doctrina, de su forma de enseñar. Se airó, pero les estaba enseñando, tenía una doctrina. Y lo último es qué hacer para manejar la ira, y es la llenura del Espíritu Santo. Y quiero que vayamos a Gálatas 5, 22, Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23. Este lo vimos con el hermano James, ¿cierto? Él nos dio una enseñanza de esto. Y decía: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el fruto del Espíritu Santo el que debe morar en mí. Dese cuenta que se habla del fruto, es uno solo, ¿sí? Entonces debe morar la templanza, ese dominio propio. Entonces yo sí me puedo enojar, pero debo tener el fruto del Espíritu Santo. Amén. Quiero concluir en Efesios 4, el 31, nos dice que quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en vosotros en Cristo. ¿Qué nos dice? Que quitemos toda amargura, toda ira, toda gritería, toda maledicencia. Entonces sí es posible que nosotros la quitemos. ¿Por qué? Pero dice que antes sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos
unos a otros. Yo creo que ese es el valor más importante, que es perdonándonos unos a otros, porque si no perdonamos, dejamos avanzar, y si no pedimos perdón, porque no, yo lo perdono, pero si yo no pido perdón, me da igual. Entonces, como el Señor Jesús nos enseñó, que era perdonándonos unos a otros. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Y también vamos a orar por las peticiones. Vamos a orar por las peticiones que tienen algunos hermanos. Entonces vamos a orar por la sanidad de la hermana Edilma, ¿sí? Y el hermano Humberto. Entonces vamos a orar Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Dios. Yo te doy gracias, Señor, por tu poder, y declaramos sanidad, Señor, en la vida de la hermana Edilma, Dios. Yo sé que tu obra, Señor, que es tu poder, Dios, que es tu mano sanadora, Señor, en ella, Dios. También te pedimos por la vida de nuestro hermano Tiago, Dios, porque tú lo bendigas, guárdalo, Señor. Te pedimos porque seas fortaleciendo al hermano Sergio y la hermana Adriana, Señor, que sea tu presencia en Tiago, Señor. Declaramos sanidad sobre este niño, Señor. Sé que tú estás obrando, amado Rey. Tú tienes el poder para obrar, Señor. Te pedimos también por la sanidad de nuestra hermana Aura María Barreto, Señor. Hoy declaramos sanidad. Dice tu palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hoy declaramos palabra de bendición, Señor, sobre la vida de la hermana Aura, en el nombre de Jesús. Señor, también te pedimos por la sanidad del Padre de la hermana María Mirque, Señor, desata sanidad en el nombre de Jesús. Señor, para ti no hay nada imposible, Dios, lo creemos en tu poder, creemos en tu palabra, Señor. Pedimos por la hermana Mariela Rodríguez, desata sanidad, Señor. Hoy toda enfermedad se seca en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos para que tú quites toda rebeldía de la hija de la hermana Carmen Ariza, de Claudia, se va ahora en el nombre de Jesús, toda rebeldía, su corazón es sanado en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias, amado Rey. También te pido porque tú bendigas a la familia Sosa Carreño, Señor, que seas tú llenándolos de sanidad, de bendición, Señor, que seas tú guardándolos, Señor, que seas tú levantando, Señor, su ministerio, Dios, que seas obrando con poder, con autoridad, Señor. Creemos que tú tienes el control de todo, Señor, y que tú das la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Te pedimos por la hermana Raquel Guáqueta, Señor, que haya sanidad en su familia, Señor. Por su familia, amado Rey, obra Espíritu Santo, obra, Señor, sanidad en el nombre de Jesús. Padre, declaramos sanidad sobre la vida de la hermana Carolina Cortés, Señor. Se van todo mioma, se va ahora en el nombre de Jesús. Se seca todo mioma en el nombre de Jesús. Así como se secó la higuera, se seca en el nombre de Jesús. Por tu palabra, Señor. Es tu palabra, Dios, la que trae sanidad, amado Rey. También te pedimos por la hermana Claudia Bermúdez, Señor, por Ismael Suárez, que traigas conversión sobre este varón. En el nombre de Jesús, toca, Señor, su corazón, trae salvación en el nombre de Jesús, trae liberación ahora en el nombre de Jesús. Te pedimos por la hermana Lucía Díaz, Señor, de Sotelo. Dios, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Hay poder en la palabra, en el nombre de Jesús. También te pedimos por la hermana Carmen Alicia Torrealba, por su nieto, Señor, que seas tú obrando en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gloria y honra, Padre amado. También te pedimos por la hermana María Olarte, porque tú traigas sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tu mano no se ha cortado para bendecir. Te pedimos por los hermanos, por cada necesidad en esta noche de los hermanos que están viendo esta transmisión, Señor. Y quita, Dios, de ellos todo enojo, toda ira, Señor, toda raíz de amargura, Dios. Y permite que sea la presencia de tu Espíritu Santo, el fruto de tu Espíritu Santo llenando, amado Rey. Te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Recuerden, les recordamos por favor que le avisen al pastor, ¿sí? ¿A qué servicio va usted asistir el día domingo? Recuerde que ya están abiertos los servicios y el día sábado para el clamor. Entonces recuerde que debemos guardar, digamos que
hay unas normas, ¿cierto?, que nos pide el gobierno y nosotros debemos ser ejemplo. Entonces necesitamos que usted se comunique con el pastor y le diga a qué servicio va a venir el día sábado en el clamor y a qué servicio va a venir el día domingo, y que su sí sea sí, hermano, que sea su palabra, ¿cierto? Porque recuerde que el compromiso es con el Señor, no con los hombres, con el Señor. Entonces nos vemos el día sábado y nos vemos el día domingo. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermano, que descansen, bendiciones. Esta canción lleva un rumbo diferente. No es dirigido ni al mundo ni a la gente. La dirección de esta canción va hacia ti, que me llamó y me escogió para vivir. Aquel que vence la cruz, aquel que me dio su luz. Daré mi corazón a ti, mi vida entera, pongo mis sueños yo en ti, y se cumplirán. Alzo tu gloria y tu poder, yo corro hacia ti. Recíbeme, yo quiero